Bien, hermanos, el título de nuestra clase es una iglesia que crece y madura. Y quiero usar un pasaje, no es que voy a hablar todo el pasaje, pero sí quiero usarlo como un pasaje de base, es Efesios capítulo 4, y voy a darle lectura a este pasaje del verso 1 al verso 16. Efesios 4, del verso 1 al 16, dice ahí: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanos, nosotros queremos en esta mañana hablar acerca de la iglesia y hablar acerca del crecimiento y la madurez de la iglesia. Durante clases anteriores hemos venido considerando diferentes temas que tienen que ver propiamente con la iglesia. Hemos visto que la iglesia es una institución divina, se ha hablado de su propósito, se ha hablado que la iglesia es un cuerpo, se ha hablado de su orden, de su gobierno, y hoy estaremos estudiando sobre el crecimiento y la madurez de la iglesia. Así que vamos a estar enfocados propiamente en eso. Nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Si usted es un creyente, usted ha sido redimido por Cristo. Pero como parte de una iglesia, usted está llamado a crecer en lo personal espiritualmente y está llamado también como parte de la iglesia a ser una persona madura. Es decir, que en nuestras relaciones tenemos que reflejar madurez. No podemos ser niños en Cristo. En las Escrituras nosotros podemos encontrar referencias cuando se habla de una iglesia y se habla de ellos de esa manera, que eran niños en Cristo, que no eran creyentes maduros. Y sencillamente está hablando acerca de la forma en que ellos se conducían, cómo había pleitos, había celos entre ellos. Y eso no es lo que debe estar en nuestras vidas. Debe haber en nuestras vidas una actitud de ser como Cristo, de imitar a Cristo en todas las cosas. Por eso es que somos llamados como iglesia a crecer en madurez. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy pensando en el edificio, ya de eso se ha hablado aquí en las clases, porque a veces pensamos en el edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero todos nosotros, yo no soy la iglesia, ni usted es la iglesia, pero todos nosotros somos la iglesia, porque todos somos parte de ese cuerpo de Cristo si hemos creído en Él. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia, piense en usted. Yo voy a estar pensando en mí, pero usted piense que es con usted. No piense que es con el edificio, no piense que es
es con usted que estamos hablando. Entonces, estamos llamados a crecer. Ahora pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué es una iglesia madura? ¿Qué es una iglesia madura? ¿Qué es una iglesia que crece realmente en madurez? Y el término griego que nosotros podemos encontrar en las Escrituras y que aparece en este pasaje que le leí para hablar de ser perfecto, este teleion, se traduce perfecto, completo, es algo que ha llegado a su fin. Así que cuando nosotros pensamos en la madurez, estamos pensando en esto, en algo que ha crecido, que ha madurado, que tiene las características adecuadas, las características idóneas que todos desean. Por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, cuando habla acerca de esto, dice que es algo que ha llegado a un desarrollo pleno. Así que cuando pensamos en la madurez, estamos pensando propiamente en eso, en una iglesia que ha logrado un desarrollo pleno, que está en un punto adecuado, que Dios es glorificado por esa iglesia, por la posición en que está. Ahora, el diccionario dice así, define madurez, y lo hace en varios sentidos. Por ejemplo, cuando habla de un fruto, dice, es un fruto que ha alcanzado el punto del desarrollo adecuado para su consumo. Cuando nosotros decimos, esta fruta está lista, está buena, es por eso, es que ya está, se puede consumir. También dice el diccionario, dicho de persona o cosa, que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su realización, utilización o funcionamiento. Fíjese qué bien. Esto se puede usar con relación a una cosa o a las personas. Es decir, hay un desarrollo adecuado para que eso pueda ser utilizado. Y también dice, con relación a personas, que tiene la prudencia y sensatez propia de la persona adulta. Así que cuando pensamos en una iglesia madura, estamos pensando propiamente en esto, en una iglesia que es conforme a la palabra de Dios, una iglesia que se guía por las normas de la palabra de Dios. Y cuando pensamos en los creyentes también, estamos pensando de esa misma manera. Es un creyente que tiene su vida alineada con la palabra de Dios, que desea agradar y honrar a Dios en todas las cosas. Que las escrituras es lo que moldea su vida, es la regla de su vida. Dios quiere que esta pueda ser una iglesia madura. Y podemos hablar de iglesias que son inmaduras, podemos hablar de iglesias que están madurando. Yo creo que nunca vamos a llegar a esa madurez total, porque en la iglesia hay personas que han crecido en madurez y hay otras que están creciendo y hay otras que están empezando en ese crecimiento porque están acabadas de convertirse. Pero lo cierto es que sí, todos en la iglesia tenemos que estar enfocados en crecer en madurez. Ese debe ser el anhelo de todo creyente, de toda persona que ha sido redimida por Cristo. Crecer en madurez. Ser alguien prudente, alguien sensato, que toma decisiones sabias. Eso habla de nuestra madurez. Como persona, si usted toma decisiones sabias, usted piensa bien las cosas antes de actuar, eso está hablando de la madurez. Si usted toma esas decisiones pensando en lo que Dios enseña en su palabra, eso está hablando de madurez cristiana. Y se requiere que todos nosotros podamos hacer eso. Que a la hora de tomar decisiones, lo hagamos de esa manera. Guiados por los principios de la palabra de Dios. Que también podamos ser capaces de escuchar el consejo de aquellos que pueden ayudarnos y darnos un consejo sabio. Que puedan escuchar el consejo de sus pastores. Eso es importante. Tener ese deseo de acercarse y buscar consejo. Eso habla de madurez cristiana. Porque cuando uno busca consejo, uno está queriendo hacer las cosas bien, está queriendo hacer las cosas conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que la madurez de una iglesia no tiene que ver con los años. Hay iglesias muy viejas e inmaduras. Fíjese, la madurez no tiene que ver con los años. Puede ser que una iglesia lleve 100 años y sus miembros no ser maduros. Así que no tiene que ver con los años. Como también
puede haber iglesias jóvenes y ser maduras. A lo mejor una iglesia lo que tiene son 8 años, 10 años, 15 años, y es una iglesia que ha crecido en madurez, que sus miembros son maduros, que sus miembros realmente reflejan a Cristo. Así que los años de los miembros y el tiempo de fundada no determina la madurez de la iglesia, sino más bien el parecerse a Cristo. Así que lo que determina si una iglesia es madura es si esa iglesia se parece a Cristo. Si esa iglesia quiere obedecer a Cristo, quiere hacer la voluntad de Cristo, eso es lo que determina si una iglesia es verdaderamente madura. Y uno puede decir, bueno, toda iglesia quiere hacer la voluntad de Cristo. No necesariamente. Nosotros vivimos en un mundo donde las iglesias no se llevan en su gran mayoría por la palabra de Dios. No son iglesias, no podemos hablar de que sean iglesias verdaderamente maduras. Entonces una iglesia madura es aquella que toma en serio la palabra de Dios. Es una iglesia que quiere honrar y glorificar a Dios en todas las cosas. Por tanto, nuestro punto de partida es que la iglesia es un organismo vivo, no porque tenga vida en sí misma, sino en virtud del Señor, que es quien da vida. Y no solo eso, Él es el que de manera natural hace que la iglesia crezca, añadiendo cada día nuevos creyentes. Pero también es Él el que conduce a esos miembros a la madurez y al crecimiento. Eso no sucede por cuenta propia, sino que en su soberana voluntad, Dios ha querido que por medio de la iglesia local sea extendido y afirmado su reino. Dios es el que da dones a los hombres, pero estos dones Dios no los da para ellos mismos. Los da para que puedan ser usados en beneficio de su iglesia. Para que puedan ser usados para que la iglesia pueda ser instruida y la iglesia pueda crecer en madurez. Y todos nosotros tenemos dones. Si usted es un creyente, tiene dones. Dones que nosotros debemos poner a servir. Son dones que Dios nos ha dado para servirle y para honrarle. Y Dios también ha dado hombres dones a esta iglesia, con el propósito de instruirles a ustedes, de edificarles, de enseñarles acerca de las verdades bíblicas. Pero no es solamente para que toda esa instrucción, toda esa enseñanza, todo ese conocimiento, usted se quede con él y ya. No, es para recibir esas enseñanzas, pero también para que esas enseñanzas puedan ser aplicadas a nuestras vidas, puedan ser aceptadas por nosotros y nosotros podamos movernos según esas enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros pensamos en las enseñanzas que recibimos, debemos verlas así. Cada enseñanza, véala como un granito de arena, algo que Dios te da, algo que Dios ha puesto en ti, pero para que tú vivas conforme a sus verdades, conforme a sus enseñanzas. Y eso es lo que va a hacer que tú puedas reflejar el carácter de Cristo donde quiera que te encuentres. Y eso es lo que va a hacer que como iglesia, también aquellos que nos vean van a ver en nosotros el carácter de Cristo. No hay otra manera. Esa es la forma de crecer en madurez. Por eso, como dice este pasaje, Dios ha dado dones, Dios ha dado pastores y maestros. Dice, para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando somos expuestos cada domingo aquí a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, es una forma de adorar a Dios. Pero también es la forma en que Dios está trayendo su palabra a cada una de nuestras vidas, para hablar con nosotros, para tratar con nosotros y para que nosotros podamos continuar nuestro crecimiento en madurez. No podemos quedarnos como niños recién nacidos, que hemos creído y ya. No, el creyente
ha de crecer en el camino del Señor, ha de crecer en la obra de Dios, ha de crecer en la madurez cristiana. No hay iglesia perfecta, porque donde hay hombres hay problemas. Dios nos ha regenerado, pero aún no estamos glorificados. Es decir, no creo que haya iglesias perfectas, porque como acabo de decir, nosotros somos hombres que nos equivocamos y luchamos aún con el pecado remanente en nuestras vidas. Aún no estamos glorificados, pero sí hay forma de vivir la vida cristiana de una manera diferente, de una manera que glorifique a Dios. Y nosotros esos pecados sí podemos mortificarlos y luchar contra ellos, porque Dios va haciendo cambios en nuestras vidas. Dios hace cambios en nosotros. Aún así debemos recordar que la iglesia es la comunidad de creyentes o la asamblea de regenerados donde Dios ha querido hacernos bien, donde Él ha prometido manifestar su presencia de una forma especial. Así que la iglesia es el mejor lugar del mundo donde nosotros podemos estar. Por imperfecta que sea una iglesia, ese es el mejor lugar donde nosotros vamos a poder estar. Hay 3 cosas que yo quiero compartir en esta clase con ustedes, mis hermanos. Y son 3 cosas que tienen que ver propiamente con la madurez de una iglesia. La primera de esas cosas es el amor. El amor es la forma en la que Dios quiere que nos vinculemos unos con otros. Así que para que una iglesia sea madura, esa iglesia debe reflejar amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Y como dije, nosotros somos humanos, somos pecadores, que todavía no hemos sido glorificados. Y a veces por cualquier detalle, por cualquier insignificancia, se puede generar un problema entre nosotros. Pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si hay amor en medio nuestro, esos problemas pueden resolverse. Puede haber perdón. Si hay amor, si el amor de Dios está, puede haber perdón. Y el amor de Dios está, porque si tú has sido redimido por Cristo, el amor de Dios está. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios ha tomado la iniciativa y ha mostrado su amor para con nosotros. Pero ahora ese amor, también nosotros debemos amar a Dios, pero también debemos amar al prójimo. Así que cuando pensamos en el amor, estamos pensando que nuestro amor es hacia Dios en primer lugar, es decir, que nuestro amor es perpendicular, es hacia Dios. Debemos amar a Dios, como dice la Biblia, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero a la misma vez nosotros estamos llamados a amar a nuestros semejantes. Y en el marco de la iglesia local estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Así que la forma en que nosotros debemos vincularnos los unos a los otros es en amor. Pudiéramos pensar en una maquinaria que tiene muchos engranajes. Para que una maquinaria funcione, miren, tiene que tener grasa, tiene que tener aceite. Y eso permite que ella pueda tener un buen desenvolvimiento. Si no lo tiene, enseguida esas ruedas dentadas van a empezar a romperse. La fricción va a hacer que no pueda funcionar. Ahora el amor es como esa grasa que nosotros necesitamos para poder tener buenas relaciones los unos con los otros. El amor, podemos decir, es el lubricante que amortigua y facilita que el vínculo sea llevadero y no haya tanta fricción. ¿Te imaginas rozando con otros, así como hierro con hierro? Dios tiene una manera muy peculiar de trabajar con su pueblo mientras nos vinculamos unos con otros. Así que el amor debe ser algo que debe reinar en medio nuestro. Y el amor es un símbolo de una iglesia madura. Es símbolo de que también nosotros tenemos una buena relación con Dios, porque el amor es de Dios. Y en la medida en que nosotros conozcamos a Dios, también vamos a ser capaces de amarnos más y más. Busqué en la Biblia y encontré el uso de esta frase, los unos a los otros, en muchos pasajes de las Escrituras.
Y quiero darle algo de lo que traje. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se usa esta expresión 6 veces, que se amen los unos a los otros. Fíjese, 6 veces. Cuando algo se repite tanto, sabemos que es algo importante. Somos llamados entonces a amarnos los unos a los otros. En la carta a los Romanos contiene esta expresión 8 veces, que se amen los unos a los otros. En primera a los Corintios se usa 4 veces. Espérense los unos a los otros, salúdense, preocúpense, sírvanse los unos a los otros. En Gálatas usa la expresión 6 veces. 2 de estas veces es una advertencia negativa. Este vínculo unos a otros, si carece de amor, puede ser altamente peligroso. Y ahí en Gálatas dice, habla de morderse, de devorarse, de destruirse los unos a los otros. En Efesios también recoge esta expresión 5 veces, llamando a la paciencia, dice, a la tolerancia, a la compasión, a la bondad, al perdón, al ánimo y al sometimiento. Todo eso, los unos a los otros. En Filipenses usa la expresión 1 vez, haciendo un llamado a la humildad. Tenemos que ser humildes los unos con los otros. En Colosenses también la usa 5 veces, haciendo un llamado a no mentirse los unos a los otros, o más bien hace un énfasis en hablar la verdad. Es decir, que hablemos la verdad los unos con los otros, en tolerar, en sobrellevar las cargas, en perdonar, en enseñar, en amonestar. Tenemos que hacer esto los unos a los otros. También en Tesalonicenses se usa 5 veces, en Hebreos se usa 3 veces. Santiago también la usa. Dice, no hablen mal los unos de los otros, no se quejen los unos de los otros, confiesen unos a otros sus pecados, oren unos por otros. Fíjese, Primera de Pedro aparece 6 veces, dice, ámense, prefiéranse, hónrense, no se quejen, sean hospitalarios, sírvanse los unos a los otros. Y en Primera de Juan aparece 5 veces. Cada creyente genuino debe estar preocupado por cómo ama a su hermano. No mientas, no hables mal. Debes preferir, debes buscar honrar, perdonar a tu hermano. Debemos tener ese anhelo de perdonarnos y de ayudarnos los unos a los otros. Debemos estar dispuestos a aconsejarnos, a enseñarnos los unos a los otros. A veces hay personas que no les gusta que le enseñen, que no son enseñables. Sin embargo, nosotros tenemos que ser enseñables. Todos podemos ser enseñados. Debemos orar los unos por los otros, tener paciencia los unos con los otros, alentarnos los unos a los otros. Así que es importante la relación que debe existir en la iglesia, la relación de los unos a los otros. Y esa relación debe estar marcada por el amor. Porque el amor es el que va a hacer posible que esa relación pueda crecer y que esa relación pueda perdurar en el tiempo. Las personas que no tienen temor de Dios, que no conocen al Señor, gran mayoría están enemistadas. Y a veces personas que han sido buenos vecinos, grandes amigos por mucho tiempo, después por una cosa sencilla, miren, se pelean hasta la muerte, que no quieren saber el uno del otro. Y ya, es así. Pero ellos no tienen al Señor. Entre nosotros no debe ser así. Estamos llamados a que el amor sea lo que prime, que sea lo que reine, el amor de Dios en nuestras vidas. Y ese amor nosotros debemos mostrarlo. Dice de 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, que ahí está bien claro. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Ninguno de nosotros puede decir, ya yo no puedo crecer más en amor, ya yo amo hasta el límite.
ya yo no puedo hacer más, no puedo amar más. No, nosotros tenemos siempre que estar creciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nadie puede decir, ya yo llegué al límite de la madurez, o ya yo llegué al límite de lo que se puede amar. No, nadie puede hacer eso. Todos estamos llamados a crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo que de esa misma manera él también actuaba. Así que todos estamos llamados a hacer esto. La iglesia, los líderes, todos estamos llamados a crecer en amor y a amarnos los unos a los otros. Dice 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es decir, miren lo que está diciendo Pablo. Ustedes han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, que esta iglesia de Tesalónica, ellos habían aprendido de Dios que tenían que amarse los unos a los otros. Y esto era algo que el apóstol Pablo reconoce. E incluso le dice que ellos lo hacían también con todos los hermanos de Macedonia. Es decir, que este amor se había salido ahí de las paredes de esta iglesia. Era un amor que se conocía, pero no se queda ahí. Miren lo que dice Pablo. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, ellos debían seguir creciendo en amor. A pesar de que era una iglesia conocida por su amor, ellos estaban llamados a seguir creciendo en ese amor. Dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, este amor nosotros debemos manifestarlo, pero este amor tiene que estar basado en algo. Como dice aquí, que vuestro amor abunde aún más y más. Es decir, tiene que abundar más y más. Pero es un amor verdadero. Dice, más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que este amor del que se nos está hablando aquí es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nosotros debemos mostrar a Dios y debemos mostrar a nuestro prójimo, pero este amor está fundamentado en las Escrituras. Este amor está fundamentado en las Escrituras. No es un amor como quizás pueden hablar las personas del mundo. No, es un amor que tiene como fundamento las Escrituras. Así que de esa manera nosotros estamos llamados a amar. El amor afecta a toda la vida de la iglesia. La manera en la que tú cantas, cómo tú ofrendas, cómo tú enseñas, cómo tú eres enseñado, cómo tú oras, cómo tú predicas, cómo tú lo haces todo, eso afecta toda tu vida. Ese amor de Dios va a afectar toda tu vida. Pablo dijo que no importaba si tú eras un erudito que sea capaz de entender todos los misterios y si tuvieras la habilidad de discernir toda ciencia, si no tienes amor, no eres nada. Aunque tú seas una lumbrera, si no tienes amor, eres una lumbrera apagada. Así que es importante que nosotros mostremos el amor de Dios. El amor es la esencia de la existencia de la iglesia y de su bienestar. La iglesia se sostiene y crece en madurez solo cuando hay amor. La familia de Dios nace en amor y es nutrida en amor. Es decir, que nosotros nacemos en amor, nacemos por el amor de Dios, pero también somos nutridas como iglesia en ese amor. Por eso debemos reflejar el amor. Como dijo un teólogo, a la verdad sin el amor, a la verdad si el amor le falta su ambiente, a la verdad sin el amor le falta su ambiente propio y pierde su poder persuasivo. El amor sin la verdad pierde su identidad, degenerando en sentimientos de sensibilidad sin solidez, sentimientos sin principios. Entonces es sumamente importante el amor en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones como creyentes, en nuestra relación de iglesia
como iglesia estamos llamados a manifestar ese amor de Dios. La Biblia nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Fíjese si es importante el amor, que aún las enseñanzas tienen que ser dadas en amor. El amor es sumamente importante. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que cuando estamos siguiendo esa verdad de Dios, esa verdad en amor, vamos a crecer en Cristo. Que Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro líder, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Señor. Así que estamos llamados a seguir la verdad, pero a seguir esa verdad en amor. Como dice Alan Don, no solamente tiene el amor un efecto determinante en nuestra doctrina, sino también en la integridad de nuestras vidas. Uno solamente puede ser verdadero cuando es motivado por el amor. El amor de Dios mueve a un hombre a ser honesto, transparente, sin hipocresía. Así que cuando nosotros pensamos en el gran amor de Dios que Él ha derramado en nuestras vidas, debemos también ser movidos por todo ese amor, por toda esa gracia, por toda esa misericordia, a querer vivir para Dios, a querer honrar a Dios en todas las cosas. Por eso ahí en Romanos 12, el apóstol Pablo les ruega a esos cristianos, le dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, ese ruego ¿en qué está basado? Dice, en la misericordia de Dios, por la misericordia que Dios ha mostrado hacia ustedes, que se presente como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable delante de Dios. Así que cuando pensamos en la bondad de Dios hacia nuestras vidas, nosotros también, en virtud de esa bondad, debemos reflejar amor hacia otros. ¿Y qué más? Amor hacia nuestros hermanos en la fe. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Dice primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo sido purificado, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obra del Espíritu en nosotros, habiendo sido purificados, pero para algo, dice, para el amor fraternal no fingido. Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha purificado, pero para que también nosotros podamos mostrar amor los unos para con los otros. Un amor no fingido, un amor auténtico. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir que debemos realmente amar con un corazón genuino, un corazón auténtico. Dice Matthew Henry al respecto, las almas de los cristianos deben ser purificadas antes de que ellos puedan amarse unos a otros sin fingimiento. Hay tanto pecado y parcialidad en la naturaleza del hombre que sin gracia divina no podemos ni amar a Dios ni los unos a los otros como debemos. No existe la piedad fuera de un corazón puro. Es decir que sin la obra regeneradora de Dios, nosotros no podemos amar de esta manera que Dios nos manda. Pero si hemos sido regenerados, entonces somos llamados también a amarnos de esta manera. Somos llamados a amarnos los unos a los otros y a amarnos de una manera sincera. Ahora, si el amor es la esencia que facilita el vínculo unos con otros, la unidad es el resultado natural de ese amor. Pero no faltarán enemigos que atenten contra la permanencia y durabilidad de este vínculo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la unidad. Y la unidad es el eje sobre el que gira el crecimiento de la iglesia. La unidad es sumamente importante. Es sumamente importante. Y a mí me da alegría
que en cada culto de oración que tiene nuestra iglesia, siempre se habla de este aspecto y siempre se ora por la unidad. Y es sumamente importante. Como dijo Jesús, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Entonces, una iglesia madura es una iglesia que está unida, que manifiesta unidad, que muestra unidad los unos para con los otros. Así que esto es sumamente importante, el asunto de la unidad. Voy a leer aquí unos textos de Efesios 4. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios nos ha dado pastores, maestros, para ser edificados, para ser instruidos, pero también con este objetivo de que todos podamos madurar, que podamos realmente crecer en madurez. Y se nos dice cuál es el límite de esa madurez. Dice la estatura de la plenitud de Cristo. No lo vamos a alcanzar en esta vida, pero ahí tenemos que estar dirigiéndonos continuamente. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es el hermano. A veces nosotros empezamos a compararnos con alguien y decimos, no, fulano no es muy maduro y nos comparamos con él. Yo estoy mejor que él. Y eso como que nos da cierta tranquilidad. No, tú no estás llamado a compararte con nadie. El punto de mira nuestro es Cristo. Como dice este pasaje, dice, Él es la medida, dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Y cuando nosotros nos miramos en Cristo, cuando miramos hacia Cristo como nuestra meta, nos damos cuenta de que nos falta un mundo, que estamos pequeños. Cualquier gloria que pueda resurgir en nosotros, miren, va al piso. Así que debemos dejar de compararnos con otros. Miremos a Cristo porque Él es el modelo. Él es el ejemplo, porque ejemplo os he dado. Él es el ejemplo al que nosotros debemos seguir en todo, en el servicio, en todo, en su forma de vida. Los pastores van a estar edificando la iglesia, van a estar edificando el cuerpo de Cristo, pero para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos llamados a crecer en el conocimiento del Señor. Estamos llamados a tener una fe firme. Estamos llamados también a tener una doctrina correcta, una doctrina sana. Y eso, los pastores han de ser responsables de eso. Pero nosotros todos, pastores y miembros, debemos crecer en madurez al ser confrontados con la palabra, al recibir la palabra. Sigue diciendo el pasaje en el verso 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dice, para que ya no seamos niños. No podemos quedarnos en ese estado de niños. Cuando uno se convierte, en ese momento uno es un niño, espiritualmente hablando. Pero estamos llamados a crecer. No puedes quedarte ahí. A veces hay personas que se quedan ahí. Y siempre son creyentes inmaduros. Dios no quiere eso. Dice, no seamos niños,
Porque esos niños son confundidos continuamente, son arrastrados por doctrinas erróneas, por enseñanzas perversas. No tienen ninguna estabilidad. Dios no quiere eso de su iglesia. Dios quiere una iglesia madura, una iglesia que doctrinalmente esté firme. Esa es la iglesia que Dios edifica. Así que como creyentes, tú y yo estamos llamados a crecer en madurez. Ahora, no puede haber una iglesia madura si no tiene un firme compromiso y está dispuesta a pagar el precio de la unidad. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no dijo, aprendan de mí que soy elocuente y audaz, ni miren cómo yo discuto con los fariseos que los despalillo en un momento. Él no dijo eso. Más bien dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestro modelo, nuestro ejemplo en todas las áreas es Cristo. Ahora, no tenemos ninguna duda de que Cristo fue obediente, como dice la Biblia, obediente hasta la muerte. Estuvo sujeto al Padre y por eso Isaías dice que la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada. Entonces a Él es al que nosotros debemos mirar. Él fue obediente y nosotros estamos llamados también a ser obedientes, a seguir su ejemplo en todas las cosas. Él venía y vino a cumplir un propósito, a morir en la cruz para redimir a pecadores. Y Él lo hizo, para redimirnos a nosotros. Él fue obediente a la voluntad del Padre al hacer esa obra. Bueno, nosotros debemos imitar su obediencia. Y también debemos ser obedientes a Dios. A veces hay cristianos insujetos, rebeldes, arrogantes, anárquicos y voluntariosos. También los hay. No debieran ser los creyentes así. Porque ser cristiano es ser como Cristo. Entonces, no debieran ser los creyentes así, insujetos, ¿no? Rebeldes. No debieran. Porque nosotros estamos llamados a ser como quién, como Cristo. ¿A imitar a quién? A imitar a Cristo. Entonces debemos dejar que el Señor sea el que obre en nuestras vidas por medio de su palabra, que su Espíritu la usa para confrontarnos, para traer cambios en nosotros. Pero a veces hay creyentes que tienen problemas con estudiar la palabra, con meditar la palabra. Mire, estamos llamados a meditar en la palabra, a leer la palabra, a estudiarla diariamente. Y de una manera consistente, porque eso es para nuestro bien. Es para poder conocer mejor al Señor y qué quiere Dios de nosotros. Ahora hay muchos enemigos que atentan contra la unidad de la iglesia. Ya vimos algunas cosas que pueden afectar a la iglesia, esto que acabo de mencionar, pero nosotros no nos podemos descuidar. Porque a veces hay quienes desprecian la verdad de las Escrituras y se llaman creyentes. Así que para permanecer nosotros unidos como iglesia es necesario defender la verdad de las Escrituras. Sí, hay que defenderla. Algunos dicen por ahí, no hablemos de doctrina, hablemos de amor. No hay que hablar de doctrina porque sin doctrina no hay amor. No, hay que hablar de la doctrina. Porque cuando no hay doctrina no hay amor. Y como decía hace un ratico, nuestro amor, ¿dónde tiene que estar fundamentado? En las Escrituras, en las verdades de la Biblia, en otras palabras, en la doctrina. Ahí tiene que estar fundamentado nuestro amor. Tiene que estar anclado en eso. Pero hay cristianos que no quieren que le hablen de doctrina. Si no hablamos de doctrina, no hablamos de Dios. No hablamos de Cristo, no hablamos del Espíritu, no hablamos de la salvación, no hablamos de nada entonces. Eso es un club, no es una iglesia. Tenemos que hablar de doctrina. Tenemos que hacerlo en amor, sí, pero tenemos que hablar de doctrina. Una vez un pastor en un sedano, cuando yo estaba acabado de llegar, nos encontramos ahí
y empezamos a conversar y no sé cómo cayó el tema. El líder que me dijo, no me hables de doctrina. Un pastor, y no un pastor cualquiera, un pastor inteligente, un pastor profundo. Me dijo así. Y yo dije, fue, vaya, un chasco aquello para mí. Que ese hombre me dijera eso. Que no le hablara de doctrina. Bueno, eso es lo que nosotros vemos hoy en nuestra sociedad, incluso dentro de la iglesia, de muchas iglesias. Pero para que una iglesia sea madura, tiene que conocer la doctrina. Tiene que conocer la doctrina. Si no, lo que hay ahí es inmadurez. Y posiblemente, si no se habla de doctrina, no sea una iglesia. Lo que hay ahí es un club, es otra cosa, pero no es una iglesia de Cristo. Es verdad que hay doctrinas que dividen, pero vale la pena ser divididos por el error. Es decir, la verdad lo que hace es dividir el error. Saca el error. Eso es lo que hace la verdad. Aparta al error. Nosotros no podemos dejar que el error destruya nuestra iglesia. Que la mala enseñanza, que la mala doctrina pueda hacer daño en nuestra iglesia. No. Ahora, la verdad, la buena doctrina sí va a apartar el error. Prefiero quedarme solo con la verdad que acompañado del error. Si alguien no tiene las enseñanzas que nosotros tenemos, si alguien no está de acuerdo con las grandes verdades de la Biblia, miren, con todo respeto, si no se siente bien entre nosotros, esa persona no debe continuar con nosotros. Pero estamos llamados a enseñar la verdad. Y estamos llamados a enseñarla en amor y con respeto. Todo eso está bien. Pero no podemos claudicar en decir, bueno, vamos a acomodarnos, como hacen muchas iglesias. No vamos a hablar más de este tema. No podemos hablar de aquel. No podemos hablar del otro tema. Para no herir y para que las personas miren, no, la iglesia no está llamada a eso, hermano. La iglesia está llamada a proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y cuando se proclama esa verdad, ¿tú no estás de acuerdo? Bueno, es que tú no estás de acuerdo con Dios, que es el que ha enseñado esas verdades. Entonces, tú eres el que debe examinarte. Así que las iglesias maduras disciernen el error porque se especializa en el conocimiento de la verdad. Una iglesia madura se va a percatar del error. Se va a percatar de la mala doctrina. Porque conoce la verdad. Porque está instruida, está enseñada en la verdad. Como dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí, de estos cristianos de Berea, escudriñaban cada día, fíjese, no una vez a la semana, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos llamados a escudriñar lo que se enseña y confirmar que sí, que esto es lo que está en la palabra de Dios. Estamos llamados a hacer eso. Ahora, la unidad debe ser protegida, no solo cuando velas por la integridad de lo que se predica, sino también cuando velas la integridad de los que predican. No solo por lo que se predica, sino también por la integridad de los que predican. Todas esas cosas nos ayudan a preservar la unidad. Pudiéramos pensar en la iglesia en Apocalipsis, ahí en Pérgamo y en Tiatira. Son el vivo ejemplo del peligro al que se expone una iglesia cuando sus líderes coquetean con el mundo y negocian las doctrinas por las que debían estar dispuestos a morir. Los pastores deben estar dispuestos a morir por su iglesia. Deben estar dispuestos a defender las verdades que Dios ha dado y a cuidar la iglesia de los lobos, de aquellos que vienen con enseñanzas maliciosas, con enseñanzas perversas. Ahora, no solo debe hacer eso, también es importante cómo tú tomas esas verdades que son predicadas.
¿Cómo tú las tomas? ¿Tú te apropias con esas verdades que se enseñan? ¿Tú te apropias de ellas? ¿O tú eres de los que dicen, oh, qué bien le viene esto a fulano y esto a mengano? No, eso que se está diciendo no es para fulano, es para ti. Tú tienes oídos para que tú seas edificado, para que tú escuches y seas edificado. Fulano está oyendo también. Pero cada uno de nosotros debe aplicarse la palabra a su vida. Y eso hace que la iglesia crezca en madurez. O usted es de los que viene y cuando sale le preguntan de qué predicaron hoy y usted no sabe de qué se predicó. Mire, por mala memoria que tengamos, siempre hay cosas que retenemos si estamos prestando atención y si estamos poniendo asunto. Siempre hay verdades que se quedan. Pero yo les recomiendo algo. Ya sea que usted tenga buena memoria o mala memoria, traiga una libreta y tome sus notas. ¿No puede copiarlo todo? Estoy de acuerdo. Pero puede copiar las citas bíblicas, puede copiar alguna cosa que se dijo que le impactó y después usted puede revisarla en su casa. Y eso va a ser de bien para usted. Así que una iglesia madura está preocupada por lo que se enseña, por los que enseñan también, pero también debe estar preocupada por recibir y aplicar la palabra enseñada. Todo esto permite la unidad y es una manifestación de madurez. Ahora, ¿cómo podemos crecer en madurez? Cuando profundizas en el conocimiento de Cristo, creces en madurez. Así que cuando tú profundizas en el conocimiento, en las enseñanzas de la palabra y conoces más a Cristo, conoces más de Dios, tú estás creciendo en madurez. Ese conocimiento, si es aplicado ahí en tu vida, tú vas a estar creciendo en madurez. La referencia de la madurez es Cristo. Él es el estándar al que nosotros debemos mirar y procurar. Así que una iglesia madura discierne el error, no se deje engañar. Eso lo va a hacer una iglesia madura. No podemos ser niños en el modo de pensar. No podemos tener un entendimiento infantil. Hemos de crecer en madurez. Y ese ha de ser un crecimiento continuo. Ahora, cuando una iglesia es inmadura, no tiene estabilidad doctrinal ninguna. Se va detrás de todas las corrientes modernas de enseñanzas antibíblicas, porque no hay doctrina. Es por eso que es importante que en la iglesia se prediquen las verdades bíblicas, que se predique la palabra de Dios, que se predique de forma expositiva. Todo eso es por el bien de la iglesia. Así que una iglesia madura no se deja arrastrar por las falsas doctrinas. No se deja arrastrar. El precio de la unidad ya Cristo lo pagó. Y Jesús oró por esto. La oración de Jesús fue porque los cristianos permanecieran en unidad, pero no cualquier unidad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan 17, 22. Y el último punto, que es bien breve. Una iglesia madura es una iglesia que busca solamente la gloria de Dios. ¿Sí? Una iglesia madura es una iglesia que tiene como fin solo la gloria de Dios. Aquí el fin no justifica los medios, porque Él nos ha declarado los medios y nos ha mostrado su gloria, que es el fin de cada creyente y por consiguiente de la iglesia. No es la autocomplacencia de qué grandes somos como iglesia o cuántos recursos tenemos, qué edificio más grande nosotros tenemos. A veces hay iglesias que se enorgullecen de esas cosas. Eso no es lo más importante. Pueden ser cosas buenas y necesarias, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es estar centrados en la gloria de Dios y no en la nuestra.
Eso es lo más importante. Y cuando una iglesia está centrada en la gloria de Dios y no en la gloria nuestra, eso muestra que es una iglesia madura. Eso habla de madurez. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que todas las cosas que nosotros hagamos, por insignificantes que sean, somos llamados a hacerlo para la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria es para Dios. Dios nos ha mostrado su gloria al salvarnos, su gracia, su misericordia, su bondad para con nosotros. Eso nos habla de la gloria de Dios. Pero no es solo para nuestro beneficio, es para que hablemos a otros de su obra redentora, para que hablemos de la gloria de Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios glorioso. Pero tenemos que hablar de Él a otros. Así que una iglesia madura es una iglesia que reconoce la gloria de Dios, pero que comparte esa gloria, anuncia esa gloria a otros. Habla de esa gloria de Dios a otros. No hay plan mayor ni propósito mejor que hacerlo todo para su gloria. Una iglesia madura es una iglesia que persigue y anhela su gloria, no la nuestra. Eso es una iglesia madura, la que busca la gloria de Dios en todas las cosas. Concluyendo, si descuidamos el amor, nos destruimos. Si descuidamos el amor, mostrar amor los unos a los otros, nos vamos a destruir. Si no procuramos la unidad, nos dividimos. Tenemos que buscar siempre la unidad. Y la unidad debe ir en base a las verdades bíblicas que son enseñadas aquí cada domingo. Y si no preferimos su gloria, buscaremos la nuestra y nos extraviamos. Entonces, es importante realmente tener estas tres cosas presentes como iglesia. Y esas tres cosas van a manifestar que nosotros somos una iglesia que crece en madurez. Hay muchas más cosas, pero al menos estas tres cosas nos van a estar recordando cuando las tenemos presentes, que estamos en ese crecimiento a la madurez. Y hacen mucho bien a la iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, también por tu palabra y por las enseñanzas que ella tiene. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia a ser una iglesia que manifiesta amor. Amor hacia ti en primer lugar, pero amor también los unos por los otros. Permite, Señor, que ese amor otros también lo puedan notar. Otros que no sean de nosotros puedan darse cuenta del amor, oh Dios, que hay en nosotros, Señor, porque tú estás en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en ese amor como enseña tu palabra. Pero ayúdanos también a ser una iglesia unida. Una iglesia unida en pos de tu verdad, Señor. Ayúdanos, por tanto, a conocer cada día más tus verdades, tu palabra. Y a dejar que esa palabra, oh Dios, penetre en nuestros corazones. Danos entendimiento, Señor, para poder tener una idea clara de lo que tú siempre nos revelas en las Escrituras. Y permite que tu iglesia, Señor, pueda crecer cada día en ese conocimiento de las Escrituras. Da pasión, oh Dios, a cada hermano por estudiar la palabra, por leerla, por meditarla, por memorizarla. Porque eso es para el bien, oh Dios, de sus vidas espirituales, pero también para el bien de la iglesia. Y eso también, oh Dios, es un factor para la unidad. Y oh Padre, ayúdanos a honrarte y a glorificarte a ti en todo tiempo. Porque eso también manifiesta, oh Dios, nuestra madurez. Perdona nuestros pecados y continúa guiándonos, Señor, en este día. Guíanos en el culto de adoración y permite que podamos honrarte como solo tú mereces.
En el nombre de Cristo. Amén.